Ya de todo esto que estamos contando, que no es poco por cierto. El primero es el Congreso con agendas distintas y disociadas. Hoy finalmente la Corte, por unanimidad, en Rector Lourdes lo va a contar, termina aceptando los nombramientos que propusieron las máximas autoridades del Congreso, me refiero a Martín Doñate y a Roxana Reyes, para desembarcar en el Consejo de la Magistratura, que así completa los 20 miembros indispensables. Con lo cual Luis Juez afuera, punto. Tema resuelto, cerrado. Ahora, más allá de eso que lo entretuvo al Congreso durante mucho tiempo, lo cierto es que el Congreso ha validado solo una ley, que es la del acuerdo con el fondo, y todo el resto han sido medias sanciones que no encuentran correlato en la otra Cámara y por lo tanto no se convierten en ley. Por ejemplo, las reformas judiciales que planteó en el Senado Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, algunos proyectos que se votaron en diputados pero que no terminaron siendo validados aún en el Senado. Ahora estamos con discusiones por el compra argentino, la idea de que empresas argentinas tengan un diferencial a la hora de compulsas públicas para determinadas compras por parte del Estado. Algunos ven alguna mano negra allí. Lo cierto es que es habitual que los países fomenten a que las propias empresas del país sean las que tengan alguna ventaja para hacer determinadas obras. El tema de la ley de alquileres. Fíjense lo que es la ley de alquileres, que yo creo que es el botón de muestra más significativo. Todos en campaña el año pasado dijeron que era una mala ley, que había que cambiarla y que lo primero que iban a hacer cuando lleguen al Congreso era reformarla. ¿Se acuerdan? Las elecciones se produjeron hace 8 meses. 8 meses después, no tenemos todavía nueva ley de alquileres. Es más, tenemos 3 dictámenes disociados, también entre ellos, utilizo el término, lejanos, hasta encontrados y con difícil resolución en el corto plazo. Hay que ver si se alumbra un dictamen para elevarlo al recinto, si eso ocurre para este jueves, si queda para la semana próxima. Después vendrá todo el debate en el Senado. En el mientras tanto, como todo el mundo pensó, supuso, creyó que esto iba a ser modificado, el mercado entró en una especie de letargo. Y un no movilizarse, un no hacer nada hasta la decisión que todavía no llegó. Y que la política le debe a buena parte de la sociedad, que la está interpelando, que ve cómo entre ellos se pelean por cuotapartes de poder, porque lo que hay es una discusión de poder, no solo una discusión en términos de si me gusta más tal o cual cosa. Cada uno busca un posicionamiento mejor de cara al 2023, porque todo el mundo piensa en 2023, más allá de que falta un año y medio. Y esta es una novedosa ingeniería en la Argentina en términos políticos que está atentando contra el sistema desde adentro del sistema. Porque están los que batallan contra el sistema que evidentemente les está produciendo daños al sistema, por todas las falencias que el sistema tiene. Por izquierda y por derecha, advierto. Pero también está el sistema que se autoinflige daños cada vez de manera más visibles. Por ejemplo, no poder sintetizar respuestas que la propia política se había comprometido a hacer. Y esto es lo que estamos observando, que en un año no electoral, donde se supone que ciertas discusiones quedan al margen y que por tanto la construcción de consenso es más posible, ni siquiera en ese año no electoral se está pudiendo llevar adelante y a la práctica. Y básicamente la primera responsabilidad está en el gobierno. De un frente de todos, que tiene partes, que tiene socios, que tiene primos interpares, que no tiene el liderazgo claro y que por tanto nadie sabe quién toma la decisión final, aunque todo el mundo intuye. El problema es que quien parece tomarla no tiene la lapicera y quien tiene la lapicera parece no estar empoderado para tomarla. Y en el medio la oposición juega su propio juego. Así que yo creo que esto es uno de los aspectos centrales que nos está acompañando durante todo este tiempo y que vale la pena ponerle el prisma y la lupa, en particular un día como el de hoy, donde en diputados se están llevando adelante múltiples reuniones en distintas comisiones a propósito de los diversos temas que les contaba recién. Segundo aspecto, segundo eje, tiene que ver con este. Aparece el movimiento Evita ya empoderado con los recursos del Estado, definitivamente con el salvoconducto que implican los recursos del Estado puestos a disposición de movimientos sociales para la organización de, se supone, la sociedad por una mejor calidad de vida y el puente para dejar la pobreza, que en realidad los termina anquilosando. Lo cierto es que el movimiento Evita, y la pregunta es, ¿y Alberto también? Porque acá no está claro. Estaba claro que cuando Máximo Kirchner cuestionaba a Guzmán, cuestionaba
a Alberto. Estaba claro que cuando Guzmán se defendía a Alberto del kirchnerismo. Pero la verdad es que ahora no está claro si el movimiento Evita, cercano a Alberto, contestatario a Cristina, que también en el 2017 acompañó a Randazzo y se opuso a la candidatura a senadora de Cristina Fernández de Kirchner, está combatiendo ya de manera abierta a Máximo y al PJ. Ahora, el problema es que, fíjense lo que dice el Chino Navarro para esa oposición. El PJ bonaerense, que Máximo preside, dice Navarro, y el PJ nacional, dice Navarro, que yo integro, dice Navarro, y que preside Alberto, dice Navarro, el ahijado político y aliado de Alberto Fernández en este tiempo, es un dibujo. O sea, el Chino Navarro reconoce a confesión de parte, relevo de prueba, que lo que dijo Cristina en un audio alguna vez, que era una cáscara vacía el PJ, parecería darle la razón, ¿no es cierto? Sí, es un dibujo de los afiliados, un dibujo... Bueno, no hubo interna, no hubo elecciones. Fue electo por unanimidad Máximo Kirchner por Zoom, ¿se acuerdan? Lo que objetó Fernando Grey, el único que se paró enfrente. Pensaron algunos que iban a acompañar los varios, todos se borraron. Quedó solo el intendente de Almirante Brown. El intendente de Esteban Echeverría, perdón. Bueno, lo cierto es que la confesión del tiro por elevación a Máximo y el cruce a Máximo Kirchner termina perjudicando al propio Alberto Fernández. Porque reconoce el propio Navarro que en realidad ser presidente del PJ hoy es poca cosa. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad todo es un dibujo. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque fue el Chino Navarro, el aliado de Pérsico, el que construyó al calor de las dádivas del Estado, en términos de la política social, esa que el Estado delegó en algunos sectores, entre ellos el Chino Navarro, que se recicla desde su pasado en la política, concejal de Lomas, etcétera, entre organizaciones sociales. Es Pérsico quien juega a su mujer con pintadas en el distrito del corazón político del conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, la candidatura a intendente para oponerse a Fernando Espinosa y el predominio y la territorialidad de quien además reasumió hace muy poquito con Kicillof en el escenario sin Alberto la titularidad de la Federación Argentina de Municipios. Y estas son las pintadas, si las compartimos, de la mujer de Pérsico, a quien Pérsico impulsa, ex senadora provincial, para ser intendente de La Matanza y oponerse justamente al propio Fernando Espinosa. Los paredones aparecieron empapelados. ¿Tenemos la imagen? Porque eso es todo lo descriptivo que podemos eventualmente marcar respecto a ese, yo diría, a ese enfrentamiento del movimiento Evita contra Máximo Kirchner y contra el PJ. Dejémoslo, lo pasamos después. Tercer eje, periodísticamente hablando, muy relevante. Ahí estaba, aquí estaba, no estaba. Dámelo, dale, ahí está, muy bien. Patricia cubría la renovación que La Matanza estaba esperando. Esposa de Pérsico. Esto también hay que mirarlo en la política. Hay que terminar con el nepotismo, viejo. Todo lo que aflora, todo lo que crece, todo lo que es importante, todo lo que sirve es la esposa de, la hermana de, el hermano de, el marido de, el hijo de, la hija de, el padre de, la madre de. Todo es lo propio. Bueno, más allá de eso, esto es un dato. Vamos a la economía, ahora sí. Economía, deuda, pesos y dólar como referencia. Este eje es muy importante y me quiero hacer una pausa en esto. Guzmán está saliendo a buscar el jueves más de 700.000 millones de pesos. Está saliendo a refinanciar eso. Guzmán, que ya está en Almirante Brown. Está Juanchi Zabaleta y hablando de organizaciones sociales. Está Daniel Menéndez, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, Menéndez, subsecretario de Promoción de Economía Social y Desarrollo Local, Gildo Honorato, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y dirigente del Movimiento Evita, y otros. Todos ellos con Guzmán, a esta hora en Almirante Brown. Bueno, más allá de eso, ¿qué tenemos? Más o menos deudas con los pesos. Sale a buscar 710.000 millones. Hasta fin de año, ¿cuánto hay que pagar? 4,4 billones de pesos. 4,4 billones de pesos. ¿Hay que pagarlos? No, se pueden refinanciar, como va a ser con 700.000 que vencen durante las 2 semanas que restan del mes de mayo. El problema es que en abril a Guzmán por primera vez no le prestó el mercado toda la plata que fue a buscar. Por primera vez. No ocurría desde agosto del 2021.
Algún ruido hay. Y eso que aumentó la tasa, la aumentó 5 veces en lo que va del año. Es decir, le paga cada vez más a los bancos que le dan el financiamiento a Guzmán, inversores institucionales que le prestan la plata a Guzmán porque creen que así conserva parte del ahorro o porque hacen una inversión mejor y más segura que la que harían haciendo otra cosa. La verdad es que hoy, por cada peso que los bancos le prestan al sector privado, por cada peso que le dan a cualquiera de los que está observando y que tiene un emprendimiento y que va a buscar plata, financiamiento, y si lo consigue, obtiene esos fondos, hay 5 pesos con 70 que se destinan a financiar al Estado. O sea, hoy el Estado está absorbiendo por cada peso del sector privado 5 pesos con 70. Es una ecuación que en el resto del mundo es a la inversa. El sector privado absorbe 5 pesos y el Estado se queda con 1. Porque el Estado es el que es sano, el que es equilibrado, el que tiene poca deuda y el que fomenta que el desarrollo del sector privado y que la plata de los bancos estén para que la empresa se desarrolle, cree inversiones, cree puestos de trabajo, trabajo genuino, etcétera, etcétera. Así que esto ya está mal. Por supuesto que no es solo Guzmán, pero Guzmán ha contribuido a esto. Porque Guzmán le está pidiendo cada vez más al mercado. Y si no, miren las tortas o los gráficos de la deuda. Esta es a diciembre del 2019, asume Alberto Fernández, 8% dólar link. O sea, eran emisiones en pesos que ajustaban con el dólar oficial, en virtud de que la perspectiva era una fuerte devaluación, que ya había ocurrido, que se iba a profundizar. Algunos empezaron a solo tomar deuda con ese incentivo. A tasa variable, el 12%. Nadie quería tasa fija porque la inflación fue del 53% en el 2019. Era muy alta, recontra alta, como la que teníamos o la tuvimos el año pasado. Después, a tasa fija, el 38%, casi un remanente antes de la crisis. Y el SER, o sea, ajustado por inflación, 43%. O sea, al Estado ya le prestaban o ajustado por inflación o a dólar link, es decir, ajustado por la devaluación eventual del dólar oficial, o efectivamente a tasa variable. ¿Qué pasó en diciembre del 2020? Primer año de la pandemia. No cambió mucho, pero 3 de cada 4 pesos que el Estado tomaba, los tomaba o estaba vinculado al SER. En un mundo sin inflación, pero donde la Argentina tuvo el 35% de inflación. 2020. Fuerte esa razón. El que le prestaba al Estado le prestaba ajustando a la inflación. ¿Qué pasa en diciembre del 2021? Empieza a salir la economía, se mantiene eso y a tasa fija es el 16% nada más. Solo 1 de cada 7 pesos le prestan al Estado a tasa fija. 7% dólar link, 2% a tasa variable. Y el último, diciembre 2020, ese es diciembre de 2021, está bien. Diciembre del 2022, ¿cómo es la proyección? Cada vez más ajustado a esto, al SER, o sea, a inflación. Y dólar link, devaluación oficial, que sabe todo el mundo que el gobierno trata de retrasar ahora porque hay que anclar precio y por lo tanto trata de modificarlo lo mínimo indispensable. Tasa fija, solo el 15%, que es la torta que más se ha reducido. ¿Cuánto aumentó la deuda pública en la Argentina en el primer trimestre del año? Más de 13.000 millones de dólares. Perdón, vos me preguntarás, ¿cómo aumentó la deuda en 13.000 millones de dólares en el primer trimestre de este año? Claro, porque como el déficit fiscal sigue, nosotros estamos en estos problemas. Quiero leerles. Miren, ¿saben cuál es el total de la deuda pública hoy? 376.278 millones de dólares. 376.278 millones de dólares. Al fondo se le pidieron 45.000. Primer trimestre, ¿en cuánto creció? El stock de deuda pública, información oficial, en 13.045 millones de dólares. Y en los últimos 12 meses, el último año, marzo 2021, marzo 2022, creció en más de 40.760 millones de dólares. ¿Cuánto? Sí, más de 40.700 millones de dólares el último año. 31% de la deuda actualmente está en pago normal, en moneda local. 69% en moneda extranjera, también regularizada. 99% de la deuda argentina está hoy regularizada. 72% de la deuda bruta, casi 3 de cada 4 dólares que se deben, corresponden a títulos y letras del Tesoro Nacional. 21% a obligaciones con acreedores externos oficiales,
Ahí está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera. Adelantos transitorios, el 6%. ¿Qué son adelantos transitorios? Lo que le da el Banco Central. ¿Cuánto le dio el Banco Central en lo que va del año? Más de 200.000 millones de pesos. 166.000 en las últimas 2 semanas. La semana pasada le dio 85.000 millones más, lo vamos a conocer el jueves. Y el 1% restante en distintos instrumentos. Eso es el total de la deuda. ¿Qué es lo que empieza el mercado a ver? Que la economía tiene una encrucijada muy difícil de resolver. Tiene una deuda creciente, tiene muchos pesos, y como es una economía que está anclada en un dólar como referencia, desarmar todo esto va a ser mucho más costoso de lo que la inmensa mayoría creía hasta ayer nomás. Querida Elio.